Muy buenas noches, amigos televidentes. Nosotros, como siempre, tratando de llevarle un contenido de calidad y de orientación a todas las personas que todos los sábados por aquí, por Luna TV, se dedican a escucharnos y a ver nuestro programa. En el día de hoy nos sentimos muy satisfechos de contar con la presencia o de poder agarrar en un ratito de los compromisos que tiene el doctor Francisco Gil Rodríguez, quien está en el país en el marco de la maestría Gobierno y Gestión Pública Local, auspiciada por el Ministerio de Administración Pública. Les estoy hablando de un profesor titular de la Universidad de Complutense de Madrid, especialista en Psicología del Trabajo y Organizaciones. Tiene experiencia como maestrante o como profesor de maestría en diferentes universidades y de Iberoamérica, como Venezuela, México, República Dominicana, y en universidades muy reconocidas de su país, España. Podemos mencionar la Universidad de Barcelona, la Universidad de Granada, de Valencia, de Sevilla, de Salamanca. Estamos ante una autoridad en asuntos que tienen que ver con municipalidad, con instituciones, con organización, y para nosotros es un placer poder conversar estos minutos con usted. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación y estoy a tu entera disposición para lo que deseéis preguntar, a ver si soy capaz de contestar adecuadamente. Profesor, vamos a hablar de administración pública. Nuestro país ha ido evolucionando sustancialmente el tema de la administración pública, dejando atrás una imagen de que la administración pública tiene un servicio deficiente, de que los servicios deben ser gratuitos y se cobran, como dicen, peajes, o sea, cosas muy feas de la administración pública estamos viendo cambiando. Desde su experiencia más global, porque nosotros la vemos muy localmente en República Dominicana, su experiencia más local, más global, trabajando con países, muchos países del mundo. ¿Cómo está la administración pública comparada de una década para acá? Evidentemente ha habido una evolución importante en este tema de la administración pública y se están produciendo cambios en distintos países, particularmente en España, de donde vengo y de donde tengo pues cierta información. Y evidentemente se están haciendo intentos por racionalizar más toda la administración pública, por establecer unos cuerpos profesionales mucho más competentes, determinar adecuadamente las tareas que se tienen que realizar, orientando fundamentalmente, y hablando de las municipalidades, orientando los servicios a una mayor innovación, a una mayor agilidad, a una mayor transparencia, a una mayor efectividad y resolución de problemas directos con los ciudadanos, etcétera, etcétera. Esto es lo que realmente se intenta. Creo que se están haciendo avances importantes, pero aún así sí nos encontramos con que algunos defectos del pasado, algunos problemas, algunas lacras todavía se perpetúan y, por ejemplo, uno de los problemas importantes que encontramos es cuestiones de corrupción política o cuestión de cierta dificultad o cierta lentitud en los trámites administrativos, aunque evidentemente toda la globalización, la utilización de Internet y todo esto está agilizando considerablemente las cosas, y esta innovación, esta modernización debe de ser una apuesta importante en este momento. Usted ha mencionado un ingrediente importante que a nosotros los dominicanos nos toca mucho, que es la politización de la administración pública. Partiendo de la realidad, porque tenemos que partir de lo que tenemos y ver cómo vamos mejorando sobre la marcha, y sabemos que los cambios no son bruscos, son a través del tiempo. ¿Cómo podemos llevar estos avances y estos esfuerzos que se están haciendo con esta maestría, que es a servidores públicos, en gestión pública local y gobierno? O sea, estamos hablando tanto administración del gobierno central como de los ayuntamientos, con el tema de la politización. ¿Cómo podemos armonizar este problema que está ahí, que no se va a ir, con estos cambios, sin que uno sobrepase el otro y afecte?
Sí, vamos a ver, hay varias cuestiones que es difícil tratar en poco tiempo, pero un aspecto importante es toda la profesionalización de la función pública, de forma pues que evidentemente esto sea totalmente ajeno a todas las presiones o de todas las intromisiones que se puedan producir desde el punto de vista político. Este es un aspecto pues que es realmente importante. También sería deseable toda la formación de cuadros políticos de cara a ejercer sus competencias políticas, cosa que en algunos países, en Francia en concreto, que hay escuelas directamente para formación de políticos, pues sería un importante ejemplo. En fin, podríamos hablar varias cosas. Yo lo que sí quisiera incidir en el tema del que soy más especialista y que me trae justo a este curso, de que tenemos que pensar en que los tiempos han cambiado, las circunstancias son distintas y tenemos que desarrollar en este momento pues otra forma de liderar en general todos los equipos de gobierno municipal, central, de la competencia que sea. Aplicable también, esto lo estamos viendo que se hace con éxito en las empresas privadas que tienen éxito, que tienen unos excelentes resultados y que se puede transferir estos aprendizajes a las organizaciones públicas. En este sentido, por ejemplo, temas de los que estamos hablando en este curso, como es que es un líder que sea pues innovador, que sea transformador, que apueste por el cambio, que se apoye en valores, que defienda los valores, que sepa gestionar el conocimiento, también gestionar las emociones de las personas con las que va a trabajar, un líder que sea positivo, es decir, que ante situaciones de mucha presión, mucho estrés, situaciones en donde las personas están desbordadas, etcétera, no sea un elemento todavía más precipitador o más negativo, sino que sepa plantear una situación de salida, de apoyo, de amortiguación, pues son una serie de perfiles muy adecuados que van a servir para construir liderazgo del futuro que ya está aquí, para dar respuesta a los retos que se están planteando en la actualidad en el mundo en general, que afecta, por supuesto, a países europeos, pero igualmente a República Dominicana. En el país estamos ante ya un partido político que ya tiene varios periodos consecutivos en el Estado y por ende tiene programas de gobiernos que se han ido dándole continuidad, aunque no ha sido el mismo presidente. La experiencia es que llegar un nuevo partido político afectaría sustancialmente los avances que ha tenido República Dominicana en cuanto a administración pública si decide echar por la borda todos los programas que ya se han ido ejecutando y aunque quieran hacer cosas por la administración pública, decidan implementar nuevas acciones? Sí, vamos a ver, evidentemente los procesos son muy largos en el tiempo, cuesta construirlos y por tanto no se trata solo de un mandato, generalmente requiere varios mandatos. Si en cada mandato tenemos que hay una alternancia de gobierno, tenemos el riesgo de que efectivamente lo que ha quedado inconcluso no se continúe y muchas cosas que realmente se han hecho se deshagan o se echen para atrás. En ese sentido, yo creo que lo fundamental es plantear una especie de acuerdos de gobierno general, unas líneas estratégicas generales consensuadas, apoyadas y tenidas en cuenta por todos los partidos políticos, de tal forma que de forma indiferente, gobierne unos, gobiernen otros, esas líneas directrices se mantengan. Por supuesto, luego hay ajustes concretos que cada tendencia política podrá llevar a cabo. Pero yo creo que ponerse de acuerdo en cuestiones como es la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, cuestiones muy importantes para un país, debía de ser una cosa estratégica al margen de credos o de banderas políticas. Profesor, las líneas generales que debe tener un gobierno local, en República Dominicana, a excepción de gobiernos locales, cuando hablo de gobierno local me refiero a ayuntamientos, de ciudades grandes, la mayoría todavía carecen de organización, carecen de legitimidad en el asunto de que las cosas estén como lo manda la ley, no se rigen por las leyes de municipios, no tienen los equipos necesarios para hacer su plan estratégico, sus planes operativo anual.
líneas generales sencillas con las cuales podamos iniciar los trabajos en estos ayuntamientos que quizás no cuentan con los recursos para llamar consultores a que vayan a asesorarles, sino estas pequeñas líneas que ellos puedan iniciar un trabajo y transparentar sus acciones y sus recursos? Sí, vamos a ver, desconozco un poquito en detalle la situación dominicana y evidentemente, y digo esto porque en España tenemos una figura que intenta paliar en cierta medida este tema, que son asociaciones de municipios. Supongo que ustedes tendrán algo parecido. Es el concepto de diputación. El concepto de diputación, pues evidentemente engloba un conjunto de municipios que por sí mismos pues van a tener dificultad para dar unos servicios, para realizar determinadas actividades, para incluso pues ponerse al día en cuestiones de formación, de normativa, etcétera. Y desde esa entidad se trata de impulsar y llevar a cabo una especie de mancomunidad de servicios para que todos los ciudadanos, por el hecho de vivir en un sitio más rural o más aislado, no estén desprovistos de los servicios que se merecen, y en este sentido también que los propios alcaldes tengan la protección, la orientación y el apoyo necesario, dado que tienen recursos escasos y no están muchas veces en puntos neurálgicos y de gran información. Entonces, yo creo que todo esto tiene que hacerse a través de estas organizaciones mancomunidades más generales, como es la figura de las diputaciones que está en España. Curiosamente, en este momento hay un debate, porque hay partidos políticos que quieren quitarlas, obedeciendo un poco a esta ley de recortes presupuestarios, dada la crisis que hemos vivido allí, pero no es una cuestión que es compartida ni mucho menos por toda la generalidad de los partidos. En ese sentido, si se hace y no hay una alternativa, evidentemente hay un problema de que ciertos ayuntamientos más reducidos y con menos recursos van a tener problemas importantes incluso de atención de servicios básicos. El alma de las instituciones y de los ayuntamientos son sus servidores. Sus servidores son los que le dan la cara al público y lo que hacen que la imagen de esa organización crezca, decrezca. Lo que los medios de comunicación digan, por ejemplo, del Ayuntamiento de Santiago, depende mucho de lo que sus servidores hagan. ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es la forma de reclutación en un país politizado como el nuestro? Como le dije anteriormente, armonizando una cosa con la otra para poder ver cómo podemos avanzar un poco en la administración pública. Vamos a ver, efectivamente, el papel de esos servidores es fundamental, es la imagen que llega directamente a los ciudadanos y se espera de ellos, por una parte, una gestión muy eficiente, que resuelvan los problemas y además con una cara humana, con un trato pues, de consideración. Pueden ser muy eficientes, pero el trato puede ser muy distante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental, primero, todo un proceso importante de selección de personal, que tenga en cuenta no solo las competencias técnicas que se requieren para ejercer un puesto, sino también cuestiones relacionadas, que esto cada vez se ve más presente en selecciones que hacen en todo tipo de organizaciones empresariales, que se tenga en cuenta también habilidades de comunicación, habilidades sociales de trato, etcétera, etcétera. Y esto es un punto importante. El segundo punto importante es que, evidentemente, estas habilidades se pueden formar, y esta es la buena noticia, se pueden desarrollar, se pueden entrenar con cursos muy especializados, centrados en estas cuestiones básicas. Con ello conseguimos pues, que las personas aprendan un conjunto de habilidades, de destrezas de trato mucho más adecuadas y mucho más coherentes. Evidentemente, la eficiencia se presupone por la buena selección, pero el trato hay que asegurarlo con el día a día, con la relación que establecen los servidores con los ciudadanos, y esto evidentemente debemos de cuidarlo y debemos de supervisarlo a través de estos programas de desarrollo continuo y de formación continua. O sea que estamos ante
aún se usa el criterio político, que eso no vamos a poder quitarlo en un país como el nuestro y otros países, pero que se elijan dentro de los políticos, se elijan personas con capacidad, o si no, que el incumbente tenga el deseo de que se capacite ese personal. La idea es que el trabajo final, que lo que llega a la ciudadanía, que el servicio, que lo que salga de la organización sea de calidad, sea efectivo, sea transparente y que la ciudadanía se sienta a gusto, porque mucha gente se atreve a decir son mis empleados los servidores públicos, pero es porque se sienten impotentes de que ellos cumplen con su deber pagando sus impuestos y reciben un servicio malo a la hora de ir a las instituciones públicas. Profesor, muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo. Bienvenido a la República Dominicana, ya creo que le quedan pocos días aquí, pero ojalá se haya sentido a gusto con el trato que se le ha dado en el país y retorne pronto, porque aquí necesitamos muchas personas que vengan a compartir su experiencia de mucho tiempo ya trabajando en administración pública, porque aparentemente los esfuerzos que se están haciendo en el país para transformar nuestra administración pública son reales, están surtiendo frutos y esperamos que en un tiempo no muy lejano podamos exhibir avances sumamente importantes. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer compartir esta breve tertulia. Agradezco muy bien además el resumen que has hecho porque ha recogido perfectamente mi pensamiento y encantado de estar en este país, del que he recibido un trato excepcional hasta este momento y encantado de volver por aquí cuando sea necesario. Muchas gracias. Conversando con el doctor Francisco Gil Rodríguez, quien está en el país como profesor de la maestría auspiciada por el Ministerio de Administración Pública en Gobierno y Gestión Pública Local. Usted no se mueva de ahí, que nosotros vamos a retornar de inmediato con el contenido de este programa.